si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Así despeinada le voy a decir muchas gracias a la embajadora de Colombia para el mundo diplomático, es Elizabeth García Carrillo. Para mí es Atishe Karim Guna. Finalmente aprendí el nombre, es el nombre de corazón, es el que más siento. Bienvenida, embajadora. Ay, Claudia, yo feliz de estar en este periódico que es insignia y que es patrimonio para este país, para esta ciudad. Creo que cuando uno llega a Bolivia le muestran muchas cosas y entre esas muchas cosas que representan Bolivia le muestran la razón. Así que abogar justamente por eso, porque la razón siga siendo patrimonio de este país, de esta ciudad, porque nos permitan seguir leyendo un periódico que nos da una visión distinta sobre cómo se está leyendo el mundo. Y para mí siempre es un placer, sí me siento en casa. Y me encanta que me digas Atishe Karim Guna, que te lo hayas aprendido así con esa sabiduría y con esa dulzura. Así es, porque conecta con los orígenes, ¿no? Conecta con los orígenes, conecta con nuestros padres, nuestros abuelos, de lo que no tenemos que desprendernos. Y eso es algo que he aprendido de la embajadora, que cuando inicia el discurso en julio, lo hizo la última vez, pide perdón a los ancestros, pide permiso a los ancestros, pediré permiso yo también a mis ancestros para recibirlos y que todo salga bien, que todo el sonido sea el que ustedes se merecen, porque hoy vamos a hablar de cambios políticos. Y me acaba de decir la embajadora que para hablar y abrir a los cambios políticos hay que traer música, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo en Colombia. Siempre decimos que cuando ya todo ha fallado, toca cantar. Y entonces justamente este mes ha sido un mes para Colombia donde nos ha tocado cantar para lanzar este grito esperanzador al mundo y decir que aquí estamos presentes. Y yo creo que me traje a Bolivia, a La Paz, a los y las mejores. Así que vamos a disfrutarnos mucho este programa, yo creo. Sonó a que son de los mejores. Estuvimos en el ensayo, escuchando un poquito el ensayo y sonó muy bien. Están entre los mejores, lo puedo decir de antemano. Estoy en la esquina, voy a comenzar con la marimba, María Elena Anchicó Solís. Gracias por estar acá con un instrumento que es de difícil transporte, ¿no? Bienvenida. ¿Cómo he hecho para traer eso acá? Muchas gracias. Pues como mujer intérprete de un instrumento tan pesado, he hecho malabares, pero todo es posible. Yo creo que el amor por este instrumento hace que la carga sea balsuda y que se pueda trasladar. Yo creo Qué bueno lo que dice, cargar la marimba para que la vida sea más leve, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bienvenida, María Elena. ¿De qué lugar de Colombia es? Yo soy del sur del Pacífico colombiano, de un lugar precioso, maravilloso, lleno de mucha agua y de mucha selva que se llama Guapi, Cauca. Maravilla. ¿Conocen embajadores? Claro que sí. Es un pueblo donde las mujeres todavía lavan a la orilla del río, donde las olas del mar se juntan con las del río y eso le da un sabor y un sentido diferente al pueblo. Bienvenida María Elena. A su lado está Sheila Gruner en el violín. Sheila, colombiana. Soy canadiense de origen, sí, pero pues la mitad de mi alma es adoptada, sí, entonces, por elección colombiana. Bienvenida. Gracias. Con el violín que le da una personalidad específica a esta propuesta, a este ensamble. A su lado está Víctor Hugo Juan, a su lado Juan Epifanio Bazán, porque está en la
percusión. Juan Vaz es el nombre artístico, ¿no? Sí. Juan Vaz, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Primera vez en Bolivia. Primera vez en Bolivia, primera vez en La Paz y muy feliz de estar aquí. Estoy totalmente maravillado con muchas cosas. Esas montañas me atraen demasiado. No me he cansado de manifestarlo, de tomar fotos. Y estoy además muy ilusionado porque desde que llegué le dije a la embajadora cuando hablamos de la posibilidad de venir, que quería conocer un lugar, que no voy a mencionar, y estoy contento porque lo vamos a hacer precisamente. Qué bueno que les hayamos dado este calor de inicio y estas montañas que son nuestro orgullo y nos describen también. No podría concebirme yo misma sin estas montañas. Víctor Hugo Rodríguez en la voz y en la guitarra, bienvenido. ¿Primera vez en Bolivia? Buenas, muchas gracias. No, es tercera vez en Bolivia. Qué maravilla. Casero, entonces. Ya Sí, estás sí. casero, ¿no es? Yo ya cuando voy en el taxi le indico al taxista por dónde me debe Ay, llegar. qué maravilla. Y hasta pides rebaja. Y hasta pides rebaja. Ya estoy empezando a pedir Qué rebaja. bueno, qué bueno. Bueno, embajadora, a ver, el ensamble, el marco, ¿por qué? ¿De qué? Bueno, para nosotros julio en general, en Bolivia julio es un mes bastante ocupado porque está el cumpleaños de La Paz, el aniversario, no sé qué, el de otros países también, pero Colombia celebra su grito de la independencia el 20 de julio, este se dio el 20 de julio de 1810 y bueno, para mí es una gran oportunidad cada vez que tenemos este tipo de celebraciones de mostrarles qué es lo que es nuestro país desde diferentes miradas, desde diferentes ópticas y en diferentes lugares. Quienes me conocen saben que soy muy poco tradicionalista, o sea, este año no tenemos el fabuloso cóctel y la recepción en la casa y la gente que va y se saluda, sino que este año, como les digo, decidimos cantar y decidimos cantarle a Bolivia en diferentes lugares. Hemos estado en Santa Cruz en la Feria del Libro, hemos estado al norte de La Paz justamente ayer haciendo una celebración con toda la zona minera del 20 de julio y aquí en La Paz vamos a tener un gran concierto el 23 de julio en el Teatro Saavedra y bueno, lo que van a ver es esto y mucho más de lo que es Colombia. Esta música particular, la música del Pacífico colombiano, tiene que ser una música que nos represente, igual que nos representa el vallenato, la cumbia, etcétera, y estamos con ese tema de empoderar a la música del Pacífico. Tienen dos puertas significa. ustedes, tienen mucha La verdad suerte. sí. La verdad sí, tenemos dos salidas al mar y cada uno con su ritmo, con su color, con su sabor. Y yo les voy a presentar en esta ocasión justamente esas dos aperturas, pero también todas las posibilidades de conocer a Colombia desde lo andino. Va a ser muy lindo y de verdad que traigo a los mejores. Tenemos a la maestra de la marimba, que no es tan tradicional que una mujer toque marimba. Esto es lo maravilloso quizá de lo que hace María Elena. Y cómo se ha dedicado un poco a transmitir el conocimiento a través de la marimba y la conservación de todo lo que somos. Igual, los tambores es una cosa maravillosa para nosotros y es una cosa que conecta África con América y conecta toda la afrodescendencia. Y Juan Vaz, lo que creo que se ha dedicado a hacer es eso. Justamente preside una asociación de músicos del Pacífico. Entonces no son artistas cualquiera, son artistas muy, muy activos políticamente también, porque el arte es eso, política también. Víctor Hugo Rodríguez con un contenido hermoso en cuanto a lo que es su arte. De hecho, La voz. Hoy quiero darle la voz a Nardi Suxo. ¿La recuerda usted? No se habla mucho ahora de ella porque está fuera del país. Embajadora de Bolivia en España, a quien le doy la bienvenida y las gracias a Nardi por aceptar esta entrevista, este diálogo. Nardi, ¿todo bien? Qué gusto tenerla acá en el programa. Claudia, muchas gracias por la oportunidad y realmente, bueno, tu programa, tú sabes muy bien que se lo ve no solo dentro del país, sino fuera de él. Y eso es muy importante. Te felicito por seguir además con la misma línea de siempre. Muchas Eso gracias. es muy importante, sobre todo en tiempos como estos, donde necesitamos una información veraz, pero una información sobre todo que haga eso, que dé la palabra a aquellos que no la tienen. Y creo que eso es muy, muy importante. Muchas gracias en todo caso, Claudia. Gracias, Nardi Suxo, por estos conceptos para el trabajo que hacemos. Bueno, la primera pregunta tiene que ser, ¿es
Nardi Suxo embajadora o no es embajadora en España? Lo digo, Nardi, porque ha circulado en redes, en medios, una carta, y la voy a leer, porque solamente leyéndola uno advierte, constata el tono de esta carta. La vamos a poner en la pantalla y yo la voy a leer. Es una carta del 26 de junio del 2024 de Olveino Olmedo Rivera Mollo, director general de Asuntos Administrativos, dirigido a la embajadora Nardi Elizabeth Suxo Iturri en la Embajada de Bolivia, Madrid, España. Referencia: cese de funciones. De mi consideración, me dirijo a usted para hacerle conocer que esta cartera ministerial ha determinado el cese de sus funciones en la Embajada de Bolivia, en la Embajada en España, al 26 de junio, hay un error ahí en la carta, al 26 de junio de 2024, siendo ese su último día laboral con relación a los 33 días de vacación, 3 días de la gestión 22-23 y 30 días de la gestión 23-24, se procederá al pago correspondiente de acuerdo a disposición presupuestaria y normativa vigente. Al respecto, agradeceré entregar bajo inventario al señor ministro consejero Víctor Rafael Arancibia Gutiérrez los activos fijos, documentación, sellos, enseres y otros que estuvieron a su cargo, efectuar la devolución de su pasaporte a la unidad de privilegios e inmunidades. Por otra parte, y a efectos de viabilizar el pago de sus haberes correspondientes de junio 2024, le pido comunicar de manera inmediata a la Unidad de Recursos Humanos su número de cuenta en bolivianos, Banco Unión, habilitada en Bolivia. Caso contrario, la Dirección General de Asuntos Administrativos remitirá sus haberes a la Embajada de Bolivia en España. Asimismo, se solicita entregar su informe final de actividades al inmediato superior de dependencia y la copia del mismo a la Dirección General de Asuntos Administrativos. A solicitud de la Dirección General de Asuntos Consulares se adjunta requisitos de cese de funciones. Finalmente, se les recuerda la obligatoriedad que tiene su persona de presentar su declaración jurada de bienes y rentas por término de funciones dentro de los 30 días calendario que son computados a partir del día siguiente de la conclusión de sus funciones. Con este motivo, saludo a usted atentamente. El atentamente es la única palabra, atenta, ni gracias, ni por favor, ni gracias. Me sorprende muchísimo, no sé si es mi falta de experiencia en este tipo de comunicaciones diplomáticas o realmente esta carta es más fría que las comunicaciones de mi ex, Nardi, porque de verdad me parece muy fría. Hemos, por supuesto, intentado contactar a una fuente en la Cancillería, hemos hablado con la Dirección de Comunicación, con la persona responsable en Dirección de Comunicación de la Cancillería, y nos han dicho que no se van a pronunciar al respecto. Por eso las gracias repetidas a Nardi. Me comentará si esto es o no es, existe, no existe, atenta a su explicación, Nardi. Muchas gracias, Claudia. Sí, evidentemente es una nota que llama la atención, sin duda alguna, pero es una nota que también ha sido retirada porque fue una nota, por lo que tengo entendido, que no ha sido consultada. Entonces, yo la verdad no tengo ninguna explicación. Seguramente la Cancillería tendrá que dar una explicación con relación a esa nota. No podría decir más. Sin embargo, también es verdad que es una nota que no guarda relación con lo que la normativa misma señala, porque nadie puede ser cesado, sobre todo en el exterior, en el día y entregar todo en el día. Todos los que trabajamos fuera del país alquilamos una vivienda, contratamos los servicios básicos, en fin, y todo eso, por supuesto, a la conclusión de nuestras funciones tenemos que cerrar todo ello y por supuesto también hacer este informe que está establecido en la normativa. Es un informe que debe contemplar absolutamente todas las actividades realizadas durante la gestión, pero también este mismo informe tiene que contener un informe administrativo. Así que, bueno, es una carta que, como usted bien lo ha dicho, Claudia, no tiene sentido. Lo único a la cual yo no tengo ninguna explicación. Lo que sí tengo que señalar es que yo continúo en funciones y
Es verdad que he accedido a hacer esta entrevista, sobre todo porque hay mucha mala información, incluso aquí mismo en España y en el mismo país, de gente que me escribe o que me llama diciéndome, ya no está usted embajadora, ¿dónde está ahora? Yo sigo cumpliendo mis funciones en la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia aquí ante el Reino de España, cumpliendo como corresponde. Tengo un plan de trabajo que cumplir. Estamos a pocos días de realizar la celebración de las fiestas patrias que las celebramos con la comunidad boliviana y pues estamos exactamente igual cumpliendo nuestras funciones. Tenemos muchas actividades pendientes, tenemos la defensa del folclore boliviano el 4 de agosto con una movilización realmente muy importante a la cabeza de los directivos de Oldefolk, que son de la comunidad boliviana. Tenemos la fiesta de Urcupiña el 16 de agosto. En fin, tenemos actividades que realizar. El día viernes vamos a tener la ofrenda floral ante el monumento de Simón Bolívar, acompañados de embajadores, acompañados del cuerpo diplomático y de la comunidad latinoamericana. Entonces, bueno, como le digo, tenemos actividades que cumplir y que las estamos desarrollando con toda normalidad. No hemos tenido hasta este momento ninguna otro percance, y reitero, esa nota la tendrá que explicar la Cancillería, no me corresponde a mí dar una explicación sobre esa nota. Y de la embajadora de Bolivia en España nos vamos al embajador de Venezuela en Bolivia, embajador César Trompis, embajador venezolano, que es amigo de esta casa periodística, que ha aceptado gentilmente conversar, porque seguimos hablando de una Venezuela donde hay polarización, donde hay un gobierno, primero Chávez, luego Maduro, que ha mantenido un tiempo largo en el poder, y hoy la principal queja de la oposición es: no nos dan el lugar, no nos permiten participar en las elecciones. Enseguida vamos a hablar de candidaturas concretas y de cómo vamos a unas elecciones democráticas con un ejercicio del voto libre, secreto, y donde haya transparencia también. Vamos a hablar de todo esto, de las veedurías, en fin. De acuerdo. Ahí está, ya le puse el plato. El plato ahí. Fíjate tú, estamos entrando en un proceso electoral, bueno, ya estamos en la recta final de un proceso electoral que ha sido cuestionado por los principales, digamos, poderes hegemónicos anti-Venezuela. ¿Ve? ¿A qué me refiero? Bueno, el primer cuestionamiento que se recibió fue de Estados Unidos, de la Unión Europea, que son tanto Estados Unidos como Unión Europea instituciones que tienen 965 sanciones contra nuestro país, que le han costado a los venezolanos y venezolanas, entre ellos, que le han costado a los venezolanos y venezolanas $600 mil millones a la fecha de hoy. Es decir, 100 años del presupuesto boliviano. Es lo que Venezuela ha pagado por el hecho de ser soberana e independiente y no alinearse a los intereses estadounidenses y europeos. Entonces, esos centros de agresión contra Venezuela son los que han cuestionado el proceso electoral venezolano. Pero no lo han cuestionado para 2024. Lo cuestionaron para 2018, para 2012, para 2006, para 2004, para 2000. Para todos los procesos electorales venezolanos han sido cuestionados por la Organización de Estados Americanos. Todos los procesos electorales dados en el marco de la República Bolivariana de Venezuela, organizados por el Consejo Nacional Electoral, han sido cuestionados por las instituciones hegemónicas de la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados Unidos de Norteamérica, el establishment que respalda a la potencia imperialista. ¿Y los argumentos norteamericanos? Los argumentos son los mismos, 25 años de argumentos exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que en este año 2024 han construido con estos argumentos una visión cuasi hegemónica de lo que dice la prensa. ¿Cuáles son los principales argumentos y los más mediáticos? Son los mismos. Dicen que supuestamente no hay transparencia ni independencia del poder electoral en Venezuela. En Venezuela el poder electoral no solo es independiente, es autónomo. Y su autonomía funcional es la que le permite convocar a las elecciones.
En Venezuela las elecciones no las organiza el Ministerio del Interior, como en otros países, ni un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, es un poder aparte, y ese poder aparte es el que va a regir el proceso electoral. ¿Y qué ha dicho el presidente Nicolás Maduro durante toda su campaña? Que va a respetar los resultados electorales. ¿Ve? Es el primer candidato que se comprometió en respetar los resultados electorales. Y de los 10 candidatos que hay a las elecciones, 8 candidatos dicen que van a respetar los resultados electorales. Solo 2 candidatos dicen que no van a respetar los resultados electorales. ¿Quiénes son? Que son el señor Edmundo González y un señor de apellido Márquez, que son 2 candidatos de los 9 candidatos que tiene la oposición. Esos 2 candidatos no van a respetar el proceso electoral, ya lo han dicho, no firmaron el acuerdo electoral, y son los que están construyendo, sobre todo el señor González, está construyendo con todo el respaldo mediático internacional un intento de deslegitimar lo que va a pasar en Venezuela, que, bueno, todas las encuestas serias del país ya lo dicen, el que va a ganar es Nicolás Maduro Moro, ahora hay que definir por cuánto gana. Bueno, hay otras encuestas que dan otros ganadores. Tengo estos datos, embajador. 28 de julio, 21 millones de electores convocados para esta elección presidencial. Sí, justo así. La campaña ha comenzado el 4 de julio, se extiende hasta el 25 de julio. Sí. Hay votación universal, directa, secreta, proclamándose electo o electa, candidato o candidata que hubiese obtenido la mayoría de votos válidos en una única vuelta electoral. Exacto. Sí. Se inscribieron inicialmente 13 candidatos, sí. Quedan 10 en carrera. Sí. Nicolás Maduro es el único postulante de un espacio integrado por 11 organizaciones políticas encabezadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Exacto. Presidente de los 2 últimos periodos, ha ocupado varios cargos políticos previos. ¿Qué pasa en la oposición? Ideológicamente situada en la centro derecha o derecha, según quien mire, se han producido 2 reagrupamientos importantes. Uno en torno a Luis Martínez, diputado y 2 veces gobernador de Monagas, candidato de Acción Democrática, exacto, que ha recibido el apoyo de COPEI y otros partidos menores. Por otro lado, el que atañe a Edmundo González Urrutia, candidato de consenso de la Plataforma Unitaria Democrática, apoyado principalmente por María Corina Machado. Urrutia ha sido embajador en Argelia y Argentina. En el campo de la derecha opositora tradicional siguen en carrera 3 candidatos del partido Primero Justicia: Antonio Ecarri por Alianza de Lápiz, Daniel Ceballos por Arepa Digital y José Brito por Primero Venezuela. ¿Estoy bien? Sí, lo que pasa es que estos 3 últimos, digamos, de todos esos candidatos de la socialdemocracia viene uno, que fue el primero que mencionaste, que es Eduardo Martínez, digamos que es de la histórica socialdemocracia venezolana, que gobernó en el bipartidismo desde los años 60. Urrutia viene también del mundo de la socialdemocracia y el socialcristianismo bipartidista, porque fue embajador de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI en los años 80, 90, y comenzando la Revolución Bolivariana estaba todavía en la Cancillería venezolana. Pero ese candidato Urrutia es el candidato del grupo de ultraderecha venezolana. ¿Ves? Independientemente de dónde venga su origen, socialdemócrata, socialcristiano, él es el candidato de la ultraderecha venezolana. Ecarri es el candidato socialcristiano, ¿verdad? Y en el caso de Brito, es un candidato, digamos, de centro-centroderecha. Hay otro candidato que es un candidato cristiano que no lo escuché por ahí. Hay que recordar también que en el escenario actual estamos viviendo los resultados de un acuerdo, y quiero preguntarle sobre esto, el acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre del 2023. Hay 2 procesos interesantes de acuerdo. A ver. El primer acuerdo, que es el acuerdo de Barbados, que digamos que abre un proceso de diálogo y respeto institucional a la República Bolivariana de Venezuela y todo su contexto institucional interno. Ese acuerdo se hace con factores de la plataforma unitaria de la oposición venezolana, pero luego María Corina Machado dice que ella no estaba de acuerdo con ese acuerdo, que ella estaba en desacuerdo con el acuerdo, fundamentalmente. Sin embargo, se somete a ese acuerdo posteriormente, aún, combatiéndolo, pero posteriormente nosotros vemos cómo en Venezuela se hace otro acuerdo, que es el Acuerdo de Caracas,
El acuerdo de Caracas es un acuerdo donde se consigue la participación del 99% de los partidos de oposición y del 100% del sector empresarial, religioso, social del país. Es decir, digamos que es un nuevo acuerdo que se hace a instancias nacionales donde se desarrolla una gran plataforma que permite que se hagan todos los procesos institucionales que nos llevan a la elección. Venezuela va a hacer elección en 2024 porque toca en 2024, no porque lo diga el Acuerdo de Barbados, es porque lo dice la Constitución, ¿ve? Y lo que dice el Acuerdo de Barbados es que se va a cumplir la Constitución, más nada, eso es lo que dice. Y lo que dice el Acuerdo de Caracas es que se va a cumplir la Constitución y adicionalmente se va a trabajar en la profundización del proceso constitucional venezolano. Y en ese marco es que estamos. ¿Por qué María Corina Machado quedó fuera? ¿Quedó fuera? ¿La quedaron fuera? No, María Corina Machado queda fuera porque comete un delito constitucional que es haber ejercido un cargo distinto al cargo de diputada cuando era diputada. En Venezuela la Constitución dice que el cargo de diputado es un cargo de dedicación exclusiva y que solo puede compartirse con labores académicas. No se puede compartir con otra labor, es decir, no puede ser diputado y embajador. No puede ser diputado y ministro, no puede ser diputado y más nada. Tiene que ser diputado. Y en su caso fue diputada y cuando fue diputada aceptó el cargo de representante alterno del gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Es decir, aceptó el cargo de un país extranjero con el objeto de hacer un empleo a ese país. Eso la lleva a delito constitucional y la inhabilita por más de 15 años. Y eso es lo que está pasando con María Corina. Eso es lo que ella no le dice al mundo y tampoco ella explica que, por ejemplo, ella no se presentó en otras elecciones anteriores, ni siquiera intentó presentarse porque sabe que ella no tiene habilitados sus derechos políticos. Con Pedro Lima. Pedro Lima está en El País, pero no está en La Paz, tengo entendido. Le doy la bienvenida a Pedro, como siempre. Gracias por el tiempo, por los insumos que nos brinda en este tema que nos interesa, porque queremos que se esclarezcan estas investigaciones. Ha sido demasiado el daño. Creo que una de las acciones más bajas, una de las acciones más alejadas del amor es el abuso sexual, el abuso contra niñas, niños, adolescentes, y es un doble abuso cuando viene de parte de los sacerdotes, cuando usan la plataforma del amor de la religión para cometer estos abusos. Por eso nos sentimos como equipo indignadas e indignados y le damos la bienvenida al ex jesuita Pedro Lima para hablar del encubrimiento de estos abusos sexuales clericales por la curia jesuita en Bolivia. Bienvenido, Pedro. Gracias, Claudia. Como decías, de lo que ha pasado en nuestro país, el año 2019 los jesuitas hacen una investigación a la cabeza de Ignacio Suñol y Osvaldo Chirveches y envía a todos los responsables máximos de la compañía. La persona que es responsable de estos temas se llama Claudio Paul. Claudio Paul junto con Arturo Sosa son las dos cabezas mundiales de los jesuitas y ellos dicen, como lo ha dicho recientemente también la abogada de los jesuitas, busquen, no hay pruebas, no hay nada. Pueden haber víctimas, pero nunca van a encontrar pruebas. Ese es el cinismo con el que nos enfrentamos. Lamentablemente para ellos hemos encontrado pruebas que los incriminan. El padre Claudio Paul, el segundo mano derecha de Arturo Sosa, que es el principal encubridor a nivel mundial, ellos saben todo. Quién es pederasta, quién es abusador, quién tiene denuncia, quién no. Dice, hay que reconocer todo, menos mostrar las pruebas, no hay víctimas. Sin pruebas el proceso no avanza. Esa es la manera de ellos de hacer la trampa. A manera mediática vamos a denunciar a los encubridores, pero en los hechos ellos dicen prohibir, guardar con mucha información clasificada el diario de Lucho Roma. Claudia, ¿sabe por qué es tan grave este diario? Porque aparecen los nombres de las víctimas uno por uno. 72 nombres de niñas charagüeñas que son víctimas de este abusador, son niñas guaraníes,
¿qué hace el padre Antonio Menacho cuando en la ciudad de Quillacollo, en la zona de Tacata, Lucho Roma abusaba a niños quechuas en el hogar de niños de Tacata? Lo lleva a La Paz. ¿Quién lo recibe en La Palomera? Luis Palomera, un provincial, un jefe de los jesuitas, le envía a los Yungas sábado y domingo, donde en su diario dice que abusaba niñas. Entonces Menacho le envía del Paz, lo recibe Palomera, y en Yungas abusa niñas aymaras. Cansado de este tema, le hacen escapar a Charagua. ¿Quién le manda a Charagua? Marcos Recolons, un encubridor que está en Bolivia, imputado también. Luis Palomera, Marcos Recolons, son cómplices de Lucho Roma. ¿Qué hace Palomera y Marcos Recolons? Lo nombran sus manos derechas. En La Paz es el segundo hombre a nivel nacional de los jesuitas. Cuando ya en Charagua se empieza a saber los temas, hay un sacerdote llamado Ramón Alaix que le hace escapar nuevamente por enésima vez a la ciudad de Sucre. ¿Y quién le recibe? Otra vez a Antonio Menacho como director del colegio, le hace sentar. Los niños pequeños debían besarle cuando estaba sentadito. Él aprovecha esta supuesta vulnerabilidad y ancianidad para seguir abusando. ¿Qué hacía en Charagua Lucho Roma? Invitaba pastillas, caramelos, chupetines que le llamamos, para atraer niñas cada vez más pequeñas. ¿Qué hace Recolons en Charagua? Lo nombra director del Kinder San Pedro Claver. Él a las niñas del kinder les ha abusado. ¿Y por qué ocultan su diario? Porque dice cosas graves, como que cada vez le gustan más pequeñas. Abusaba de niñas de 7, 8 años. Y dice, cada vez me gustan de 4 o 5. Eso dice de manera aberrante. Para Lucho Roma, una niña de 11, 12, 13 años ya era vieja. Y estos jesuitas que están saliendo en las fotografías, todos, absolutamente todos, sabían que era un abusador. ¿Qué hace? Solo lo llevan de un lugar a otro. Ese es el cubrimiento institucional. ¿Quién sabe de todo eso? Una persona que está en Roma, Arturo Sosa y Paul, el padre Claudio Paul. Por eso es que pedimos que estos dos sacerdotes desde Roma sean convocados para que declaren en la justicia boliviana. Retorno con este tema, Armando, lo pongo sobre tu mesa. Normalmente hablamos de economía, hablamos de política, pero creo que este es uno de los escándalos que no aparece en el espacio que debería en los medios de comunicación. Creo que hay todavía una estructura religiosa que no nos permite mirar con mayor sinceridad estos hechos. El escándalo es monumental. Sí, y yo quisiera resaltar lo que tú dijiste, al citar varias veces el nombre del investigador, del periodista que ha hecho el trabajo, porque justamente creo que además es un ejemplo para todos los periodistas, si me permito decirlo, siendo de esa profesión, en el sentido de demostrar que se necesita persistencia y continuidad en ciertas investigaciones. Es decir, creo que a veces no estamos acostumbrados con esta lógica, además de las redes, de lanzar cosas y pasa un día, 2 días, y como dice, el tercer día ya es noticia vieja y ya no lo tocamos más. Se entierra, sí. Y creo que la persistencia en la investigación de un tema, profundizar, seguir buscando más datos, hilar fino, seguir hilando cosas, contrastar, verificar, te va permitiendo no solo conocer mejor el problema, pero además ir descubriendo nuevas cosas que son clave. Entonces creo que esa lógica de insistir, persistir y comprometerse, creo que es lo mejor del periodismo, y bueno, eso en términos de la praxis, ¿no? Y el otro, como tú dices, es terrible esto, y creo que está faltando eso ya es una presión personal, está faltando una voz institucional de la Iglesia Católica que a nombre de la Iglesia Católica le hable al pueblo boliviano sobre todo esto, porque la cosa es muy grande. Totalmente. Ya no es como un problema de 1 o 2 personas. Evidentemente son temas personalísimos, pero aquí creo que en la última noticia lo que está en discusión es la manera como la institución maneja el problema. Entonces ahí ya no es un problema de unos cuantos señores absolutamente pervertidos y con prácticas abusivas y realmente insanas.
No, ahí estás a un nivel institucional, porque aquí lo que se está discutiendo ahora es el encubrimiento, la incapacidad de la institución de gestionar este problema, de mostrarlo y de resolverlo. Y ese ya es un problema institucional. Totalmente. Y ahí sí es un problema de la Iglesia Católica frente al pueblo boliviano, ¿no? Cierto. Yo creo que hay que diferenciar, pero conectar también estos delitos que son delitos individuales. Como dicen muchas fuentes de la Iglesia Católica a las que hemos accedido, no se puede generalizar, ciertamente, no todos los sacerdotes son violadores, pederastas, abusivos, no, pero hay un número importante y estos delitos son personales ciertamente y hay que responder ante la justicia. El otro tema es este que señala Armando, la institución, cómo como institución están abordando el tema de sacerdotes que están bajo el techo, pues, de la institución. No es Juan Pérez, es el sacerdote Juan Pérez. Y en ese sentido creo que hay que conectarlo. El otro tema creo que es el lugar que la religión católica ocupa en los imaginarios y cierto temor que se tiene en la sociedad desde los ámbitos políticos, desde la sociedad en sí, de no tocar al curita, de no tocar porque es la iglesia, porque es la religión, y el miedo viene instalándose hace siglos. El amor, la fe, pero también el miedo. Y hay otro tema que tiene que ver con la relación entre el cura español y el indígena. Si me permites 2 imágenes, Armando, porque es eso. Hay un gesto colonizador del cura blanco, del cura español y de lo indígena, que no, otra vez, no está ni explica el todo, pero sí es una plataforma que está sosteniendo esto y que creo que también hay que poner una cara sincera, hay que dar la cara sincera a este tema. Lo dejo ahí, subrayando con Armando el trabajo de colegas, de este colega Julio Núñez. Hoy hay una crisis para mí del periodismo en general, con todos estos avances en el mundo digital. El periodismo ha entrado en una crisis. Necesitamos colegas como Julio Núñez que nos recuerden el amor por el oficio. Y ese amor se traduce en un trabajo riguroso, sostenido, de investigación, sin antojos ideológicos, sin guerras, sin rencores, mirando la realidad en toda su complejidad. Esto me hace mirar con optimismo el periodismo. Bueno, a lo que vinimos, economía. Vinimos a hablar de los dólares. Yo quisiera comenzar con esto, con el tema dólares, con la economía, porque creo que desde aquí podemos partir a mirar el conjunto de la sociedad. Aprovecho que está Armando para mirar al mismo tiempo, en carriles distintos, paralelos, la política, la economía, el estrés social. Creo que hay que comenzar agarrando el hilo de la economía, porque cuando no hay dólares, cuando hay incremento en los precios, cuando nuestro salario ya no nos alcanza para lo mismo y vemos que de un mes a otro esa misma cantidad de bolivianos que gano en mi salario no me alcanza ya para lo que me alcanzaba hace un mes. Creo que hay que partir por los bolsillos, Armando. Totalmente, y además que como vamos a conversar, no son temas tan paralelos. Me parece que justamente uno de los mayores errores que se está cometiendo es desvincular, o en todo caso no vincular, los problemas en la economía con los problemas en la política. Yo pienso que en buena medida y sobre todo en esta coyuntura, la política explica una parte importante del descontrol económico. Entonces, partimos por la incertidumbre política. ¿Le abre las puertas a la crisis económica o es la crisis económica que lleva a la superficie los desacuerdos políticos? ¿El huevo o la gallina? Al final, en este momento, yo creo que interactúan, pero inicialmente yo creo que todo esto se inicia por errores económicos, pero
profundamente reforzados por la incertidumbre política, ¿no? Es decir, yo creo que el rasgo más importante es que todos sabíamos que había problemas, ¿sí? Eso creo que ya lo hemos dicho muchas veces. Se sabía que el país estaba entrando a una fase muy delicada por razones estructurales, porque estamos vendiendo menos gas, por tanto entran menos divisas. ¿Porque hay una tormenta afuera? También porque había un contexto externo muy difícil, de precios que se elevaban, tasas de interés muy altas, encarecimiento del crédito. Todo eso es verdad, si no es un contexto fácil. Pero también había problemas estructurales que el país no había ido solucionando desde hace 2-3 años y que se fueron acumulando. Fundamentalmente el declive de la industria hidrocarburífera, que es la que nos da una gran cantidad de dólares, la dificultad de diversificar esto, etc. Entonces, y también el tema del Estado, ¿no? Que finalmente hemos, de alguna manera, y eso hay que recordarlo, el país ha evitado la crisis por muchos años gracias a un colchón, pero el colchón más grueso se acaba, pues. ¿Le vamos a distribuir culpas también a los exportadores, a la empresa privada que dicen que deja una gran cantidad de dólares afuera? Mira, yo ¿A creo ellos también o no? No, porque, a ver, yo creo que como ciudadanos todos tenemos responsabilidades, pero yo creo que esto de andar buscando el exportador es el culpable o perico, creo que es quitarnos las responsabilidades importantes. Para mí la más importante se concentra, quieras o no, en la gestión gubernamental y en la manera de por una parte, enfrentar las crisis y dar respuestas. Al final, yo te digo, los actores, a veces con excesos, reaccionan, pero reaccionan frente a un contexto que está dado. Es decir, a ver, yo creo que a veces en esto pensamos y decimos, ¿por qué el exportador no trae sus dólares a Bolivia? ¿Lo trae por malvado? ¿Porque quiere dañar al país? No necesariamente. Algunos tal vez por mayor lucro, ¿no es cierto? Pero muchos lo traen, entre otras cosas, porque no es buen negocio traer los dólares a Bolivia, pues. Y eso tiene que ver con los incentivos que hay en Bolivia. Y van a cuidar primero sus negocios. Obvio, pero todos, es como si a ti te dijera, bueno, por patriota no compres dólares, ¿no es cierto? Claro. Digo, y tampoco te voy a decir, tú eres la culpable de que falten dólares porque andas comprando todos los días dólares porque estás con temor. Oye, digo, ¿quién es responsable? El que no genera las condiciones de tranquilidad que haga que tú no estés todos los días preocupado de ir a comprar dólares. El análisis no lo vendo, lo regalo porque es de alta calidad, gracias a nuestros colaboradores. Hoy doy la bienvenida una vez más a Susana Bejarano, analista política. Gracias, Susana, por estar acá. Primer tema, le daré la bienvenida a Carlos Saavedra, también analista político. Hoy yo soy una paseña arrinconada por dos tarijeños. Gracias, Carlos, por estar acá. Claudia, Susana, es un placer estar con ustedes. Bueno, quienes estamos en La Paz siempre también adoptamos algo de paseño, sin olvidar nuestra identidad, pero totalmente. La Paz es una tierra que siempre abraza. Así que para comenzar, el mundo al azar, donde nada es al azar. Ahí está. No tenemos nada que ocultar, dice este religioso, esta autoridad religiosa ante la prensa, y parece que sí hay cosas que ocultar. Mire, ese periodista que va por el otro lado y destapa las cosas, ese puede perfectamente llamarse Julio Núñez, periodista cuyo trabajo hemos comentado al inicio. Aprovecho que estamos bajo el techo de las caricaturas para ofrecerles también el trabajo de Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Nos plantea esto. El fuego está bajo control, nos dicen. Esto es la propuesta de hoy de Víctor Hugo Romero. Siempre lo manda desde Cochabamba, lo agradezco, pero me voy a Al Azar. ¿Podemos volver a la caricatura de Al Azar? Y yo, mientras tanto, le voy a plantear un par de capas que ayer habíamos conversado con Armando Ortuño, que decía que detrás de este escándalo de abuso contra niños, niñas, adolescentes, este abuso, esta vez de la Iglesia Católica, no es la única institución, pero estamos poniendo en la mesa el abuso de la Iglesia Católica. Hay varias capas. Por un lado, la institución, ¿la podemos mostrar entera, por favor? Eso, gracias. Aquí está, por un lado, decía Armando, cómo reacciona la institución, porque los delitos pueden ser personales, pero
¿Cómo actúa la institución en tanto que Iglesia Católica? ¿Cómo se dirige o no se dirige a la sociedad, en este caso a la sociedad boliviana, para dar una explicación sobre numerosos casos de abusos sexuales bajo el techo de la Iglesia Católica por actores que han pertenecido o que pertenecen a la Iglesia Católica, el papel de los estados, el papel de los gobiernos, el papel de los medios de comunicación cuando hay un temor que ha sido sembrado hace siglos por las religiones, también por la religión católica. Entonces yo diría que hay que poner un interrogante sobre cómo reacciona la institución, cómo reacciona los gobiernos, cómo reacciona la sociedad civil, qué hacemos los medios, investigamos o no, y qué hacemos frente a uno de los abusos más dolorosos, porque el abusador a secas abusa en un callejón. Este es un abuso doble porque es bajo el techo del amor, de la fe. Increíble que quienes son los portadores de la palabra de amor, de fe, de solidaridad, de respeto, sean abusadores de niños, niñas indígenas, inocentes en momentos vulnerables de su vida. Ahí me quedo yo y les cedo la palabra. Bueno, conmueve que no conmueva, ¿no? Sí, es verdad. Conmueve que no conmueva. Justo, ya Susana lo apuntaba, veníamos hablando camino. Han hecho la primera parte del análisis sí. en el auto. Justo veníamos hablando de esto y conmueve que sean realmente muy pocos medios los que adopten estos temas, porque es un encubrimiento espantoso, es dolorosísimo lo que ha pasado, ¿no? Pero pareciera que no hace parte de una agenda que en gran medida está muy frivolizada, muy trivializada por menudencias políticas que a veces parecen estar por encima de cosas que causan tanto dolor y tanto espanto, y además que con tanta impunidad sean cubiertas de la Iglesia Católica, desde las jerarquías más grandes, y hay que decirlo. En varios países, ¿no, Carlos? En varios países a nivel mundial, ¿no? Abusando de niños, como tú lo decías bien, a partir de la palabra hecha fe, para seguir el hilo conductor de lo que planteas, ¿no? O sea, en nombre de la palabra divina, de estas formas de imaginarse el futuro a través de la fe que tiene tanto poder, abusar de los más indefensos. Y a mí, yo quiero rescatar que lo que más me conmueve es que esto no sea de interés de todos los medios, que realmente yo veo que son muy pocos. ¿No es de interés o habrá temor? Yo creo que es una combinación de ambas, pero siento que es más el desinterés. Siento que yo cuando veía el primer reportaje que salió un día sábado en la noche, un domingo. Sí, fue un fin de semana. Sí, salió. Yo dije, bueno, esto va a ser la portada de todos los deberes. O sea, ¿qué ha pasado acá? Y no pasó eso. No pasó como una nota más, digamos, como decir, entra una nueva ola de frío al país y no. Es verdad. Y conmueve que no conmueva. Yo me quedo con eso. Lastima muchísimo como sociedad que estos no sean los temas de los que se hablen y los que se investigue a fondo. Susana. Yo creo que muestra además una crisis en todo sentido, ¿no? Es decir, tú hablabas al inicio del programa que estamos en un momento de una crisis, apretados por una crisis política, económica, social, pero todo esto también, digamos, una crisis institucional, ¿no? Es decir, el año pasado, cuando salía el primer informe que hace Julio Núñez, ¿no es cierto?, nos damos con que primero había una defensa, yo creo que es una pared muy grande, ¿no?, de la Iglesia. Muchos medios de comunicación, ¿no?, que tienen bajo una influencia de la Iglesia importante, porque en Bolivia no hay que mentirnos, hay que decirlo todo, digamos, en este tipo de espacios, ¿no? La Iglesia tiene un papel preponderantemente político en nuestro país, ¿no? Entonces, también, digamos, uno de los aliados políticos, portándose de la manera que se porta y dando la nota, capaz, ha habido, digamos, más consideración con ese aliado político de lo que podría haber habido en otra instancia. Pero yo creo que lo que da cuenta el caso, ¿no es cierto?, y también ese desinterés y también, ¿no?, es una crisis institucional. Yo leía mucha defensa, ¿no es cierto?, de
la fe. Claro, yo puedo sentir fe. De hecho, yo soy católica, ¿no? Pero yo, en mi calidad de católica, creo que en mi calidad de católica sobre todo, me siento en la obligación moral, ¿no?, de más bien señalar con el dedo a la institución católica, ¿no? Y ahí hay digamos, unas lecturas un poco retorcidas en el sentido de que, si señalas a la iglesia, no es toda la iglesia, no todos los curitas son así, ¿no? No se puede generalizar. No se puede generalizar. Yo sí generalizo en el sentido de lo que hemos visto ahora, ¿no? En el último reportaje de Núñez, en el sentido de que haya la más grande institución, que es el Vaticano, ¿no es cierto?, que es la más grande institución, es un país de la Iglesia Católica, y que esa institución, en su calidad de país, en su más grande institución, haya ordenado silenciar que se ha violado niños y niñas. Ocultar un diario. Ocultar un diario donde se revela la violación de niños y de niñas, ¿no es cierto? Me parece un escándalo, ¿no?, de unas magnitudes. Eso no hace que yo pierda mi fe. Me parecería, ¿no es cierto?, que más bien en estas retóricas que intenta poner la iglesia, qué sé yo, me parecería más ofensivo a mi fe no decir nada, ¿no? Si uno revisa la Biblia y toda aquella cuestión, ¿no?, los niños serán los primeros, es decir, los niños son el reino de Dios. Entonces, ¿cómo puedes echarle mano así al reino de Dios y obligar e instruir, ¿no es cierto?, que quienes velan por esa fe y qué sé yo, que se silencie una cosa tan horrorosa que le ha cruzado la vida a tantas personas? Yo creo pero eso da cuenta también de un reflejo de una crisis institucional que se suma a otras crisis institucionales sobre las que también yo diría, Carlos, estamos muy callados, ¿no es cierto? Gracias por estar acá, gracias por invitarnos a la fiesta del libro nuevamente. En una fiesta que cada vez atrae más gente. La pregunta es si la fiesta se queda el resto del año. Vamos a hablar de lectura. Gracias a David Pérez, lo anunciaba, presidente de la Cámara Departamental del Libro de la Paz, que me dice, el gato está mirando a la calle, me dice, esa es la idea, porque mira las montañas el gato. Está distraído. Está distraído, quiere mirar otra cosa, porque la situación en el país no está fácil, mira hacia las montañas. Gracias, David, por estar acá, por hablar. Decía de la fiesta del libro, me pregunto si es fiesta el resto del año, me pregunto si realmente leemos las estadísticas a las que accedemos, muestran que somos una sociedad en el mundo, una sociedad que lee menos, una sociedad más pendiente del celular, una sociedad más tiktokera, una sociedad más de las redes, una sociedad que no lee un textito que vaya más allá de la pantalla del celular. ¿Muy pesimista? Claudia, muchísimas gracias a La Razón y a Piedra, Papel y Tinta por permitirme hablar de esto que me apasiona, la verdad, los libros desde muy chico. Son varias preguntas, todas relacionadas y todas muy pertinentes porque estamos a una semana de la inauguración de lo que nosotros consideramos que es el evento cultural literario más importante de Bolivia. Su edición 28 nos permite tener toda la experiencia y el bagaje para poder hablar de esto. 28, ya 28. Se pone treintona la feria. Sí, pero si hablamos de la institución, vamos a cumplir 80 años al año. Hemos nacido como Cámara Boliviana del Libro en 1945. Y estas preguntas, estas interrogantes, nos las hacemos también nosotros. ¿Por qué nos las hacemos? Porque no tenemos en Bolivia un estudio de libro. El estudio del libro es un estudio que debe realizarlo una encuestadora de muy alto nivel con una especialización, o si no el CERLALC, que es una institución de la UNESCO que para Latinoamérica tiene su sede en Bogotá, que tiene un equipo especializado y hace in situ un estudio. Esto tiene que ver con costo de papel, con impresiones, con ediciones, con importaciones. Hace un trabajo realmente de varios meses, pero esto tiene un costo que nosotros no tenemos la capacidad de afrontarlo, ¿no? Y ojalá que podamos en los siguientes meses o años afrontar este costo. Creo que Bolivia y Paraguay son los únicos países en Latinoamérica que no han hecho este estudio del libro, y que un estudio de esta
de esta clase nos va a permitir además proyectarnos como institución, porque esto está ligado al futuro del libro. Afortunadamente, en el mundo hay unos estudios que están diciendo que se está volviendo al libro físico, al libro en papel. Porque esa es una buena noticia, ¿no? Por supuesto, eso y hay es una razones, gran noticia. pero concretas para volver al papel, ¿no? Sí, porque el libro digital, las plataformas, los monitores, las pantallas, han demostrado después de 20 años que en los países más avanzados, estoy hablando de Dinamarca, de Suecia, de Japón, de Nueva Zelanda, no han tenido los resultados que sí tenía la educación con libros en papel. Entonces, se está volviendo desde hace un año al libro en papel. ¿Por qué se dirán? ¿Hay un impacto en el cerebro que es distinto del monitor al cerebro que del papel? Seguro, porque es una experiencia diferente. Yo personalmente, libro en papel nunca he terminado uno. Libro digital. Nunca he terminado uno. Porque además nos ha cambiado las costumbres, ¿no? Ahora a mí me esfuerzo y me cuesta un poco ya terminar un capítulo de un libro, porque estoy acostumbrado a párrafos cortos, a lo que entra, cuántos caracteres entran en una pantalla, entonces ya me cuesta, pero lo hago, entonces me obligo. Yo disfruto muchísimo la lectura, siempre tengo 5 o 7 libros paralelos que estoy leyendo, entonces me cuesta. Y seguramente a un chico que no está acostumbrado le va a costar mucho más. Entonces debemos reeducar, replantear, repensar la educación, que es un tema mucho más estructural y que tiene que ver con políticas estatales. Pero las buenas noticias es que sí se leen, debemos ser optimistas. Por eso la feria crece, hay más librerías, al menos en La Paz, como Cámara Departamental del Libro tenemos más asociados. Este año, en las siguientes semanas vamos a tener 5 nuevos asociados. Entonces, esas son buenas noticias. Estamos creciendo como institución. La feria este año tiene más de 500 actividades. Y no solamente las casas que trabajan con el libro como herramienta, sino también otras instituciones, ministerios, embajadas, que también a esta fiesta, ¿no? Es que tienen una producción que deben mostrar, ¿no? Tienen una producción de libros. Y el libro, generalmente nosotros, si nos dicen libro, nos remitimos a lo clásico. ¿Qué es lo clásico? La novela, el cuento, la poesía. Pero el mundo del libro es mucho más amplio y ahora con la tecnología muchísimo más. Los soportes o plataformas son varios, ¿no? Entonces, pero debemos pensar en un fotolibro, debemos pensar en un libro universitario, en un texto escolar. Entonces, por ejemplo, el mundo del texto escolar, que se llama un texto fungible, porque dura un año, porque se borronea y no tiene un uso, es un mundo underground que mueve millones de dólares aquí en La Paz. En Bolivia, millones de dólares, entonces, pero genera este movimiento. Así que todo lo que es el ecosistema del libro es realmente un mundo fantástico. Todo el proceso para lograr un libro, el proceso editorial, es muy lindo y que se ve afectado. Intervienen muchas personas, desde el creador hasta el comprador, intervienen muchas personas, que este ecosistema se ve afectado cuando uno compra un libro pirata. Uno está pensando en su bolsillo y todo eso va al bolsillo del que imprime y del que vende. Mientras que cuando compra un libro legal, hay un corrector, hay diagramador, ilustrador, distribuidores, impresores, el vendedor, el librero, el escritor mismo. Entonces, y la experiencia. Hace poco no sé quién me prestó un libro y me dijo, no abras mucho porque se salen las páginas, claro, porque era un libro pirata, ¿no? Claro, la experiencia de la lectura. Y muchas veces estos libros tienen fallas, ¿no? No es el papel. Incluso hay un papel que te cansa más, un papel que te cansa menos, el tipo de impresión, no te dura mucho tiempo, pero lo principal es que afectas a una cadena de trabajo que pertenece a la economía naranja, que es una economía alternativa que en otros países como Colombia o México genera muchísimos ingresos, genera divisas, genera empleo. Entonces debemos apuntar a eso, a que la cultura, la literatura sí generan empleo, sí generan divisas. Es parte de la economía formal. Después vamos a hablar de Joan Manuel Serrat. Ahora vamos a hablar de economía. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a Natasha Morales. Es nuestra amiga, ha estado un par de veces acá. Me gustaría tenerla más a menudo ahora que estamos con tantas carencias, preocupaciones, incertidumbre política, económica, una sociedad que se va tensionando. Economista, trabaja en Oxfam. Gracias, Natasha, por venir hasta acá.
Muchas gracias por la invitación. Yo siempre bien predispuesta y contenta de estar aquí en tu programa. Y la necesitamos, ahora más que nunca. Grover Lacoa es viceministro de Comercio y Logística Interna y está vía Zoom. Sé que tiene poco tiempo, pero aprovecharemos un par de minutitos. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por estos minutos. Muchas gracias, un saludo cordial, Claudia, gracias por el espacio que nos brindas. Un saludo también a tu panelista, la señora Natasha Morales, un saludo cordial. Bueno, ustedes me van a ayudar a darme tranquilidad y a transmitir tranquilidad. Una de las cosas que necesitamos es serenidad en lo político, en lo económico. Hay algo que nosotros no podemos hacer y es la gestión de gobierno. Esa tranquilidad política la tiene que dar el presidente, los principales actores políticos en la Asamblea Legislativa, en las fuerzas políticas. Ellos y ellas tienen la obligación de darnos esa certeza, de llegar a los acuerdos. Con certeza política podríamos sobrellevar mejor una crisis económica que puede volverse todavía más dura. Como no podemos controlar su mezquindad política, vamos a controlar lo que podemos hacer en nuestra economía. Lo primero es conservar la calma. ¿Cómo se conserva la calma? Tomando un Valium, pero sobre todo sabiendo qué podemos hacer desde nuestros hogares. A eso queremos llegar, a nuestros hogares. ¿Cuántas personas ganarán en dólares? Pocos, pocas. Ganamos en bolivianos. Y esta es mi idea de partida. Mes que pasa, mes que mi salario así, así o así, alcanza para menos. ¿Cómo hacemos? Clase media, clase baja, sobre todo, no voy a hablar de los salarios más altos, tienen menos problemas, pero los salarios de la clase media, de las clases más empobrecidas, de las clases populares, ¿cómo hacemos para que esto alcance? ¿Me ayudan a dar un poco de calma, por favor, viceministro? Comenzamos con usted. Gracias, Claudia. Comparto plenamente tu razonamiento. Desafortunadamente estamos viendo una coyuntura donde muchos actores políticos, analistas y otro tipo de gente interesada en defenestrar el modelo están están exacerbando los mercados. Están tratando de instaurar en el pueblo una sensación de crisis global generalizada, de incremento sostenido e imparable de los precios, de grandes pérdidas en el ámbito productivo que nos va a llevar básicamente a un desabastecimiento generalizado de productos. Esos son los aspectos que están queriendo posicionar. Y como bien tú dices, ¿no? La información nos va a ayudar a combatir, a contrarrestar estos malos augurios de lo que pasa en el ámbito económico. Y pues quiero decirte, Claudia, de que evidentemente la situación es complicada, pero en relación y en términos comparativos, nuestro país tiene por lo menos una estabilidad de precios, ¿cierto? Tiene una estabilidad de precios que es poco menos que envidiable a nivel regional. Tú bien decías de que la mezquindad política de mucha gente quiere ver arder el país. A esto se suma la deshonestidad intelectual de muchos analistas que no reconocen lo que se ha hecho en todo este tiempo objeto de sostener la estabilidad económica en el país, ¿cierto? Y evidentemente están generando ondas especulativas, acaparamiento, ocultamiento con señales que el mercado reconoce y lectura, ¿cierto? De que evidentemente exacerban los ánimos del mercado y pretenden incrementos en el mismo que afectan directamente a la población en general. Viceministro, tienes razón en subrayar que al lado de la situación de otros países, el ejemplo más fácil aquí al lado es Argentina, tenemos un mayor control, hemos tenido cifras interesantes de contención de la inflación. Sin embargo, ya hablando de nuestros bolsillos, sí hay precios que se han incrementado. Son productos que vienen desde afuera, son los productos también que cultivamos nosotros, made in Bolivia o made in Argentina o made in Estados Unidos. Estos productos sí han incrementado y esto sin prisa, pero sin pausa, va subiendo. Llega un momento en el que ya vemos un hueco en nuestro salario, ¿no? Le voy a trasladar con esta observación la palabra a Natasha y luego volvemos con usted, viceministro. Natasha, todo esto en tu mesa. Sí, bueno, evidentemente en los datos que publica el INE, el índice de precios al consumidor y todo eso, hay una tendencia al incremento de precios.
pero no es un incremento tan significativo. Como dice el viceministro, si comparamos con los países de la región, estamos todavía en inflación relativamente baja. Pero ese no es el problema. Pienso que el problema es el problema es la incertidumbre que tiene la gente, que genera un comportamiento de ansiedad, de estrés, de distrés social, digamos, ¿no? Entonces, esa incertidumbre hace que las personas tengan un comportamiento que está basado en una memoria inflacionaria que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y que da angustia. Se llama UDP. Exacto, que da angustia, exactamente lo que tú decías, esa misma angustia que tú reflejas, eso es lo que está sintiendo la gente y eso es lo que hay que entender, ¿no? Una encuesta que publica Diagnosis regularmente sacaba que el 90% de la población piensa que estamos mucho peor económicamente que el año pasado, ¿no? Y eso ya es, eso dice mucho. Entonces, la percepción, ¿no? Sí, También. la percepción de la población. Entonces, quizás aquí hay una brecha entre lo que dicen los datos, como dice el viceministro, pero hay que prestarle atención a este sentir de la gente, a la clase media, a la clase baja. Hay que prestarle atención a las preocupaciones, porque eso incide también en la economía, ¿no? Al tener esta baja percepción del país, al sentir que los precios van a subir en cualquier momento, porque no olvidemos que estamos frente a una escasez de dólares que es evidente, que la gente no puede conseguir. Entonces, eso genera una sensación de que en cualquier momento los precios se van a disparar, ¿no? Entonces, más que todavía tal vez no ha ocurrido, no se han disparado los precios, pero esta sensación exacerba la problemática. Creo que hay que prestarle atención a esto, viceministro. Yo sé que es difícil controlar las percepciones, las desconfianzas que juegan en el mundo económico. Gano en bolivianos y me pregunto, ¿cómo hago para que mi salario me alcance más o menos para lo que me alcanzaba antes? Solamente le menciono 2 consejos de ayer. Un amigo me dijo, no presiones el mercado, porque si tú cambias dólares y sigues comprando dólares, estás comprando dólares caros y contribuyendo a que el dólar paralelo se haga todavía más alto. Y yo le digo, ¿y el dólar puede bajar? Y mi amigo me dice, sí, en la medida en que comiencen a fluir los dólares, el dólar paralelo puede bajar. El oficial es 6.96, ese no lo va a cambiar porque si no quiebran bancos, me dice él. Pero si empezamos a presionar el mercado, complicado. Y tengo otro amigo, también informado, no estoy hablando de personas irresponsables. Otro me dice, oye, creo que sí, mejor comprar dólares, porque hay quien dice que esto puede subir hasta 20 a fin de año. Entonces, claro, yo que estoy con mi salario, con mis responsabilidades y con esta desconfianza, ¿cómo hago, viceministro? Como yo, mucha gente está sintiendo esta indecisión y esta incertidumbre. Gracias, Claudia. Yo quiero realmente resaltar lo que dice Natasha, ¿no? Esto de la incertidumbre, ¿cómo no vamos a tener incertidumbre en el mercado, Claudia? Si por un lado tenemos actores políticos, ¿no ve? Como por ejemplo el señor Doria Medina, que lanza tutoriales de cómo justamente acaparar dólares en el mercado, esconder los dólares y no dejarlos fluir. Porque justamente causa lo que tú bien señalas, lo que te decía desde tu amigo, Claudia, el dólar es como cualquier bien, depende de la oferta y la demanda y la expectativa del mercado. Cuando hay mucha demanda de dólares, evidentemente se exacerba el mercado y empieza a presionar hacia el alza su precio, que es lo que está pasando en este momento. Si tenemos mucha gente creyendo que esto es el acabose del modelo, el acabose del país, como varias veces se nos ha señalado, no olvidemos de que los augurios de que el modelo va a caer y que el país va a entrar en una crisis dura económica no es reciente. Ha sido todo el tiempo estamos bajo amenaza de que el modelo va a terminar por caer y no ha sucedido ni va a suceder, ¿cierto? Entonces, si tenemos gente exacerbando el mercado, procurando la especulación, ¿cierto? Dando tutoriales de cómo esconder los dólares y no hacer que esto circule en el mercado, evidentemente exacerban y especulan en el mercado.
Si tenemos por otro lado actores también con interés ya político, como algunas asociaciones de productores que tienen intereses bien marcados, ¿cierto? Señalando de que el país, por ejemplo, tiene una pérdida del 70% de sus granos, diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Empiece a comprarse arroz ahora porque no va a haber arroz más adelante, porque el país ha perdido el 70% de producción, que el maíz se ha perdido, ayer me hacían una entrevista hace unos días, decían, se ha perdido el 100% de los cultivos y necesitamos 1 millón de toneladas de sorgo, 800.000 toneladas de maíz, aluciendo que hemos perdido más o menos el 80, el 90, el 100% de la producción y por tanto todo va a empezar a incrementarse el mercado. Evidentemente, ¿cierto? Estas señales que se brindan al mercado de esta gente, ¿cierto? Y obviamente fogonada por algunos medios de comunicación, generan esta incertidumbre en el mercado. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos señalado de manera muy tácita, y eso evidentemente según es algo que tenemos que mejorar, Claudia y Natasha, es que evidentemente el país no solamente se ve afectado por la crisis internacional, sino también por la crisis climática de esta gestión. No vamos a tapar el sol con un dedo, tenemos un problema climático bastante severo, pero que no alcanza pues los niveles de pérdida que señala el sector productivo y el sector interesado. Este tema puntual de la pérdida de granos del 70% es completamente falaz, Claudia, ¿cierto? Nuestros reportes, nuestros estudios en mercado, en cancha, en el campo, ¿cierto? Con el Observatorio Agroambiental, el Ministerio de Desarrollo Rural, datan de que evidentemente existen pérdidas, porque la sequía es algo que nos ha afectado a todos, ¿no? La crisis climática es algo mundial y Bolivia no puede estar subida del mismo, ¿cierto? Pero las pérdidas rondan por el 20% en el maíz, por ejemplo, 30% en la soya, en el arroz está alrededor del mismo porcentaje, es decir, no alcanza pues ni por asomo a unas pérdidas del 70%. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.